Buenas tardes, mi nombre es Cristal Cuellar Ledesma y en estos momentos voy a hacer la entrevista para la materia didáctica. Estoy aquí con la persona que va a ser entrevistada. Preséntese, por favor. Mi nombre es Mónica Ledesma y soy magíster en educación. Docente Mónica, el objetivo de esta entrevista es hablar acerca de los retos y competencias a los que se enfrenta un profesional de la educación y cómo puede de manera teórica y práctica dar respuesta a esos problemas en diferentes contextos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Jehová, muy bien. Un poquito cansada. La educación es así, el trabajo educativo es así. Agradezco su sinceridad y si no entiende una pregunta puede comentarme libremente. La primera pregunta es así: ¿cómo la educación superior puede lograr profesionales productivos que atiendan a las necesidades sociales? Antes a mí me daba la impresión de que cuando aprendíamos algo en la universidad, quizás cuando íbamos a la práctica, no estaba tan contextualizado, entonces uno se encontraba con, bueno, los retos siempre los va a encontrar, ¿no? Que todas las personas no son iguales, ni todos los contextos son iguales, pero a medida que la universidad ha ido cambiando, esos cambios lo hace con el propósito de que uno pueda recibir una educación que esté basada en esas necesidades que pueden tener los estudiantes y de qué manera se puede enriquecer la enseñanza tomando en cuenta todos esos retos que se le presentan a uno a diario. La segunda pregunta dice: le agradezco. Teniendo en cuenta que el enfoque holístico permite evaluar a los estudiantes mediante el desarrollo de sus relaciones interpersonales, ¿qué cree usted que es importante el enfoque holístico en la educación? A ver, el enfoque holístico para mí es importante y yo trato de desarrollarlo mucho con los estudiantes porque es que una de las competencias del siglo XXI es el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, los estudiantes necesitan desarrollarse ellos mismos, pero también desarrollarse en relación con otros. Y es muy importante el trabajo en equipo porque no siempre vamos a estar de acuerdo en en las decisiones. Entonces, eso genera que muchas veces ellos tengan que ponerse de acuerdo porque de lo contrario, entonces no podrían alcanzar las competencias que necesitan. ¿Eh? Le agradezco. La tercera dice: ¿cuáles son las ciencias que para usted comprenden la formación del ser humano en la educación? Con respecto a cuáles son las ciencias, pues, no creo que haya una ciencia en particular que tenga que ver con la formación del ser humano, porque a mí me da la impresión de que todo lo que el estudiante se le enseña le puede ayudar en su formación. Mm, Estoy hablando particularmente de lo que pasa cuando estamos en el aula, ¿no? Un niño puede ser muy bueno en ciencias, en matemáticas, química, física, y allí también puede aprender muchas cosas que le ayudan a formarse. Así como alguien podría decir, no, es que la filosofía le ayuda en la formación, es que religión le ayuda, es que ética le ayuda. Sí, pero a veces un niño puede ser muy bueno en matemáticas, pero en otra materia que no es tan bueno, hace fraude. Y entonces, ¿dónde está su formación? Entonces, es un poco complicado. Entonces, a mí me parece que tiene que ver mucho con el área, la ciencia que se le está orientando y junto con esa ciencia, cómo puede llegar a ser una mejor persona o tener una mejor formación de acuerdo a cómo se desempeña en la universidad, cómo que lo hace. No sé si entendí bien la pregunta. Ok. Eh, la pregunta iba orientada al hecho de que existen muchas ciencias, como usted mencionaba: la filosofía, la didáctica, todas son disciplinas, la Sí, sociología, que entran en juego en la educación, así que era su respuesta desde el marco que usted consideraba. ya, listo.
La cuarta dice, ¿cuáles son los elementos que usted tiene en cuenta para planificar clases funcionales para sus estudiantes? A ver, cuando planeo una clase es necesario que yo tome en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, el momento de ambientación y el momento de reflexión que están relacionados mucho con los presaberes o los saberes previos del estudiante. Luego que yo ya sé ellos qué saben, entonces paso a comparar eso que saben con lo que les voy a enseñar. ¿Sí? Miremos qué sabe él, qué tanto sabía y con lo que ya ha aprendido, cuando ya se supone que no siempre es así, cuando se supone que ya tiene el conocimiento, entonces pasamos al momento de evaluación. El momento de evaluación es este momento en el que él va a mostrar si esas competencias que nos planteamos desde el principio de la clase, él tiene que saber qué es lo que nos proponemos en esa clase. Entonces, después, si él ya ha adquirido ese conocimiento, tiene las competencias, ha aprendido el saber hacer en contexto, entonces él va a dar respuesta a a lo que se busca que él aprenda y luego entonces mismo puede hacer hasta una autoevaluación de lo que ha aprendido, ¿no? Si realmente lo aprendió, lo que nos pusimos como meta fue esto, esta era la competencia, entonces, o el estándar de competencia, pero aprendió, y si lo aprendió, realmente tuvimos los resultados que evidencian que ya sabe hacer eso y lo sabe hacer en contexto. Y le agradezco. La quinta pregunta dice, ¿considera importante la didáctica y la innovación en sus clases? Sí, no y por qué. A mí me encanta innovar en mis clases, me parece que eso hace que no solamente el innovar por el juego o el innovar por hacer algo diferente, también el innovar para, para buscar estrategias y para que el estudiante pueda aprender y aprender mejor, ¿sí? Entonces, para mí es importante si me tengo que salir del aula, si me tengo que ir a un lugar diferente, si los tengo que por un momento poner a trabajar solos y luego ponerlos a trabajar en equipo. Si, o sea, para mí, por ejemplo, trabajar consecuencias didácticas es una de las experiencias que hace que uno haga un trabajo planeado, estructurado, diferente, porque generalmente son trabajos que están basados en contextos, trabajos que los estudiantes lo hacen a partir de sus vivencias, de las cosas que les interesan. Y esos son los trabajos cuando se hacen a partir de sus intereses los que más y mejores resultados dan. Ok, muchas gracias. La sexta dice, para usted, ¿cuáles serían las características del proceso para la formación de docentes útiles para la sociedad? Ay, ay, ay. La verdad, yo creo que un docente eh, que ayude o que sea útil a la sociedad hoy día, tiene que ser un docente que no enseñe de manera memorística, ¿sí? Un docente que enseñe y preferiblemente tome en contexto de los estudiantes para que el estudiante tenga ese acercamiento al conocimiento de una manera que no sea como aburrida, ¿sí? Él siente que eso que está aprendiendo de alguna manera lo toca, ¿sí? Entonces va a sentir que es eso y que no solamente le va a servir por el ratico, sino que el resto de su vida le va a servir. Entonces allí el estudiante puede mostrar más interés. Tiene que hacer el docente entonces. Un docente que va a improvisar a la clase, no busque estrategias didácticas para enseñar y para atraer al estudiante para que aprenda. Mm, Difícilmente es un docente que está pensando en preparar personas para esta sociedad que tan difícil está.
Le agradezco. La séptima dice, ¿piensa usted que la personalidad de los estudiantes influye en la adquisición de conocimientos? Sí, ¿no? ¿Por qué? La personalidad. Ah, no sé hasta dónde podría ser la personalidad, porque hay estudiantes que son extrovertidos y aprenden muy bien, y hay otros que son introvertidos y también aprenden muy bien. Más bien diría que a veces puede jugar un papel muy importante, es las situaciones que están viviendo. Que no vamos a decir que una persona introvertida va a aprender menos que una persona extrovertida o viceversa, pero sí podemos darnos cuenta que hay estudiantes que se están pasando por problemas de suicidio, o sea, se laceran, se cortan, o por ejemplo estudiantes que están pensando en suicidarse, estudiantes que están teniendo problemas en sus hogares. Quizás pueden estar distraídos en esos problemas que lo están afectando y eso dificulta su aprendizaje, ¿sí? Más no que por su personalidad pudieran aprender menos. Además, si tienen algún problema o alguna dificultad en el aprendizaje, pues con mayor razón, ¿no? Ok. Eh, la octava pregunta. ¿Qué estrategia utiliza durante sus clases para atender a las necesidades sociales de sus estudiantes? Durante la clase, ¿qué estrategias utiliza para atender las necesidades sociales? Yo soy directora de grupo, entonces generalmente lo que hago es, yo trato de estar muy al día con las situaciones de mis estudiantes. Rara vez uno no se da cuenta, pero uno sabe si el papá está enfermo, si el niño está enfermo, si tiene dificultades, si tuvieron que salir huyendo del lugar donde vivían. Entonces, cuando uno habla con los estudiantes, cuando uno nota que ha bajado su rendimiento, cuando uno está pendiente y ocurre algo con ellos y les llama a los papás, a mí no me importa si estoy en la clase y si tengo que llamar a un papá, yo lo llamo. Inmediatamente ahí en la clase lo llamo. Y entonces puede que a uno se le pase algo por alto, pero generalmente hay muchas cosas de las que el docente se da cuenta y en la medida de lo posible tratar de abordar la dificultad en el momento lo más pronto posible. Ok, le agradezco. La siguiente pregunta dice, el desarrollo social requiere de profesionales capaces de dirigir adecuadamente los procesos universitarios. ¿Cuál cree usted que es la labor de los docentes en ese campo o aspecto? ¿Cuál es la labor de los docentes en qué campo? En el desarrollo social de profesionales capaces de dirigir adecuadamente procesos universitarios. El papel de los docentes para dirigir procesos sociales a nivel universitario. Uy, yo creo que cuando hablamos de los aspectos sociales y de la formación de docentes universitarios, se necesita definitivamente lo que decía antes, enseñar y enseñar en contexto, ¿sí? Que el estudiante no salga descontextualizado al mundo que está allá. El estudiante cuando sale descontextualizado, ahí es que se siente como miedo, siente como que aprendí en teoría, pero en la práctica no sé cómo ejercerla, ¿sí? Entonces es aprender, enseñar, pero un conocimiento que sea significativo. Okay. Le agradezco muchísimo. Siguiente pregunta.